Puede ser opresión torácica y presentarse en el sitio y con las manifestaciones que acompañan al dolor torácico. Aún más, puede manifestarse ni como dolor ni como opresión, sino como una sensación de incomodidad que a veces a los pacientes les es difícil explicarle al doctor, a la doctora, exactamente qué es lo que siente, ¿de acuerdo? Entonces, ok, es importante que no solamente preguntemos por dolor, sino por opresión o por sensación de incomodidad. Porque para el paciente es muy diferente tener dolor que tener opresión. Para el paciente es muy diferente tener dolor que tener una sensación rara aquí, pero eso sí, en la cara anterior del tórax, habitualmente retroesternal. Entonces, bien, acuérdense siempre ustedes que no necesariamente es dolor, ¿ok? Bien. Y bueno, en esta imagen se las pongo porque es de las pocas imágenes donde el corazón está en el centro, ¿sí? Y bien, entonces, aunque es una imagen evidentemente religiosa, bueno, la puse porque todo el mundo dice que el corazón está al lado izquierdo y aquí pusieron el corazón, aunque un poquito más abajo de donde se debería estar. Pero bueno, la cosa es que es central y eso es lo importante. ¿Sí? Bien. Bien, y entonces a veces uno dice, ¿el corazón duele? La gente dice a veces el corazón duele. Y entonces ustedes le dicen, uy, si supiera toda la red, ¿sí? De nervios que tienen lugar, es decir, que se contactan a nivel del corazón, entonces ustedes nunca más preguntarían si el corazón duele. Sí, claro, claro que duele el corazón, ¿sí? Y no siempre, pero claro, no siempre es dolor. A veces se siente como si le apretara, a veces siente así una cosa rara que a veces al paciente le es difícil explicar qué es lo que siente. Entonces, estén muy atentos a eso, ¿sí? Tiene una gran inervación y eso explica que, aparte que tenga la molestia, pues las irradiaciones que tiene, ¿verdad? Se va a sitios tan distantes como el maxilar inferior o el dorso. Todo es debido a esta red, ¿sí? De red nerviosa que de alguna manera está interconectada, ¿verdad? Bien. Y claro, frecuentemente les van a decir a ustedes, ¿verdad, doctor? ¿Verdad, doctora? ¿Verdad, doctor? Que el corazón no duele. Entonces ustedes le van a decir, sí duele, sí duele. Solamente que no siempre es dolor. Puede ser opresión o puede ser sensación de incomodidad. Pues para la gente, por eso dice, ¿verdad? Por eso dice que no duele porque muchas veces la molestia no es precisamente dolor. Eso se los repito mucho porque esto es una equivocación recurrente de nosotros los médicos y las doctoras cuando interrogamos a nuestro paciente. Pues le decimos, oiga, don Jeremías, ¿usted ha tenido dolor de pecho? Y don Jeremías dice, no, doctor, no, doctora, nunca he tenido dolor de pecho. Yo vengo porque siento que se me aprieta aquí el pecho. Ah, pues entonces le duele, don Jeremías. No, doctora, no, doctor, no es dolor, ¿sí? Es un apretamiento que tengo, es diferente. Entonces, para quien lo siente, la sensación es diferente, entonces hay que ser muy claros. Y claro, siempre les recomiendo que ustedes hagan un interrogatorio y lo que tienen que hacer es, lo que tienen que hacer es determinar si la molestia que tiene la persona es de causa isquémica.
Entonces siempre tengan cuidado de abarcar todo. Dolor, opresión, sensación de incomodidad. ¿Sí? Y de ello depende la intensidad, ¿verdad? Cuando dicen dolor, habitualmente es de mayor intensidad. Cuando es opresión, ¿sí? Puede no ser tan intenso, pero de todas maneras el paciente o la paciente dicen que se siente muy feo, que ese apretamiento que tienen es muy, muy incómodo, ¿verdad? Y la sensación de incomodidad, pues ahí a veces no parece ser una cosa muy seria, pero, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos. Ahora bien, fíjense, siempre, aunque sean las 4 de la mañana, y ustedes estaban bien dormidos, y como el primer paso de ustedes va a ser el internado, ¿verdad? La vida hospitalaria me refiero, va a ser el internado de pregrado, pues entonces, cuando llega un ingreso a las 4 de la mañana, el residente va a decir, a ver, ¿quién es la interno, el interno de guardia? Y entonces alguien de ustedes dice, así todos, yo, dice, ve a ver, llegó un ingreso, ve a ver de qué se trata, haz la historia clínica. O sea, a las 4 de la mañana todo el mundo anda, pero ¿sí? Con las pilas bien bajas, ¿verdad? Seguramente porque el ciclo circadiano de algunas hormonas pues anda por los suelos, ¿verdad? También por eso muchos pacientes se mueren en la madrugada, porque es cuando menos defensa tienen, ¿sí? Porque sus niveles hormonales andan muy bajos, ¿sí? Y entonces, bien, pues ni modo, ustedes tienen que ir. Y entonces, con Jeremías, ¿cómo está? Híjole, discúlpeme, doctora, discúlpeme, doctor, que lo despierte ahorita, yo sé que, pero pues me siento mal y me subieron, y vine a urgencias. Ok, ¿y por qué vino a urgencias, con Jeremías? Fíjese que sentí así, estaba dormido, yo bien dormido, y me despertó, sentía así como un peso aquí en el pecho, pero muy feo, pero muy feo, ¿sí? Sentía así como que era algo malo y como que dije, hijo, a lo mejor me voy a morir. ¿A poco? ¿Usted sintió como que se iba a morir? Sí, 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 y habrá quien diga, ay, si nunca se ha muerto, ¿cómo sabe cómo se siente? Entonces el paciente le va a decir, ay, doctora, doctor, se siente tan feo que uno dice, me voy a morir. Entonces yo sentía que me iba a morir. Ok, está bien. Entonces sí, se debe sentir muy feo. Y entonces, ok, entonces ya ustedes dicen, bueno, pues vamos a hacerle semiología del dolor, de la opresión, de la sensación de incomodidad. Lo primero es, ¿dónde? ¿Dónde se localiza? Entonces, habitualmente debe ser cara anterior de tórax, cara anterior, ¿sí? Retroesternal, ¿de acuerdo? Corazón. Y la gente dice, oiga, pero que el corazón no está del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué si me duele aquí en medio es... Bueno, pues ya ustedes digan. Y después lo explico, Jeremías. Hoy son las 4 de la mañana. Mañana te explico. Ahorita vamos a hacerle su historia aquí. Ok, entonces, muy bien, entonces no es dolor, es opresión. Pero ustedes tuvieron el cuidado de no decir, oiga, don Jeremías, ¿por qué viene usted? Dicen que le duele el pecho. Y a lo mejor don Jeremías dice, no, no, doctora, no, a mí no me duele el pecho. Pues ya ustedes dicen, entonces, ¿qué? ¿Le falta el aire? No, pues sí, pero ya no. ¿Y se hincha de los pies? No. Entonces, ¿por qué lo hospitalizan, don Jeremías? Pues porque tengo oprimido el pecho. Pues yo le pregunté que si tenía dolor. No, doctora, no, doctor. Es diferente, ¿sí? Esto es como que me aprieta, no es dolor. De todas maneras, se siente muy feo, porque aunque nomás siento que se me aprieta, siento como que me voy a morir. Caray. Entonces, bueno, pues el error es mío, porque pienso que nada más es dolor.
Bien, entonces la localización es bien importante. Cara anterior de tórax, retroesternal. Pero, en medicina no hay recetas de cocina, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo de un paciente que era domingo y por casualidad estaba yo en el hospital viendo una paciente y él era conocido porque yo atendía a su mamá y entonces llegó y pues llegó temprano, eran como para ser domingo pues, eran como las 8 de la mañana. Y pues más temprano para mí, que quién sabe qué andaba haciendo esa hora ahí. Bueno, total que ya vi el paciente, doctor, llegó un paciente que lo conoce, entiende a su mamá y que viene porque trae dolor. Entonces yo dije, dolor, viene conmigo, pues debe ser dolor de pecho. Entonces ya fui con él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues que me vine porque tenía dolor en el pecho. No, doctor, tenía dolor aquí, en el brazo, ¿sí? Pero aquí en un sitio nada más, no era todo el brazo, era un sitio. ¿Cómo? ¿Y acá en el pecho no tenía molestia? No, doctor, no. Lo tenía aquí, ¿sí? Ah, caray. Y pues me dio miedo porque aunque lo tenía aquí, yo me sentía mal, doctor, me sentía así como que era algo serio. Ok, a ver, pues yo un electrocardiograma. No, fíjese que es normal. Su electrocardiograma es normal. Y la molestia que usted tiene, pues no parece. Estábamos en eso cuando de repente el paciente dice, "Ay, doctor, doctor, me voy, doctor. ¿Qué siente?" Y entonces ahí como que se empezó a desmayar, pero en realidad se estaba muriendo. ¿Sí? En ese momento tuvo fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular antecede a la muerte, ¿no? ¿Sí? Nada más que cuando fibrila, estás muerto, ¿sí? Porque el gasto cardíaco es nulo, la presión es nula, ¿sí? Entonces, la fibrilación auricular, estás muerto. Pero la fibrilación auricular, ¿sí? Si tú la atiendes adecuadamente, el paciente regresa, ¿sí? O sea, no sigue muerto, pues, ni se muere finalmente. Sí, pero en ese momento está muerto, pues, paro cardíaco. Pues, todo el mundo piensa que el paro cardíaco es la línea de asistolia, ¿sí? Así que todo el mundo, cuando ven una telenovela y está ahí una persona en el hospital y de repente enfocan el monitor y está tut, 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 y luego pone tut. Entonces todo el mundo dice, ya se murió, ya se murió, ¿sí? Para todo el mundo, esa línea isoeléctrica que es asistolia es muerte. Pero si al productor de la telenovela se le ocurriera poner fibrilación ventricular, todo el mundo diría, está vivo, está latiendo el corazón, está vivo. Pero ustedes dirían, está muerto. ¿Cómo que está muerto? Mira. Sí, pero eso se llama fibrilación ventricular. Y ese ritmo es inútil para mantener un gasto cardíaco adecuado, entonces se paraliza todo. ¿Sí? El paciente está muerto. ¡Ah, qué caray! Bueno, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, el paciente hizo fibrilación ventricular y, oh, pero como ya estaba en el hospital, pero como ya estaba en el hospital, pues ya tenía monitor, ya tenía todo, entonces vimos que era fibrilación ventricular. Ahí está obviamente el desfibrilador, ¡pum! Una descarga. Pues el paciente, como es inmediato, se recupera porque se recupera. Acuérdense ustedes que la fibrilación ventricular, entre más rápido ustedes le den una descarga eléctrica, las posibilidades de que salga son mayores. En los primeros 5 minutos
prácticamente todos aquellos que tengan fibrilación ventricular, a los cuales se les aplique una descarga eléctrica, se van a recuperar. Después de los 5 minutos, ya no es así, y después de los 10 ya es muy difícil, ¿sí? Por eso es que no se desanimen. Aunque ustedes sepan muy bien sistematizar la atención de un paro cardíaco, porque ustedes ya llevaron el BLS, ¿sí? Ustedes van a saber muy bien, ¿sí? Sin embargo, todo va a depender del tiempo de evolución, ¿sí? Si ustedes ya empiezan las maniobras después de 10 minutos, muy poco probable que el paciente se recupere, ¿sí? Después de 5, pues hay más o menos, y antes de 5, se van a recuperar todos si son bien atendidos, ¿sí? Entonces, bien, entonces el señor comenzó, irrigación, descarga, y regresó, y entonces la reacción de él dijo, ¿qué me pasó, doctor? Me dormí. Fíjense qué cosas, ¿no? Tuve ahí un problemita, pero está bien. Ah, ok, ok. Dijimos, ah, caray. El electro era normal, el dolor es completamente atípico, pero hizo fibrilación ventricular. Entonces, al ratito, a ver, el electrocardiograma, normal. Pues, ¿qué será? Pues, y al ratito, fibrilación ventricular, descarga, salió. Y entonces sí, el electrocardiograma mostró un infarto de cara inferior. ¿En qué derivaciones se vio? ¿Por qué les digo que es inferior? ¿En qué derivación? Es infarto inferior, es la cara inferior. Deben ser derivaciones que vean la cara inferior. Entonces, ok, vamos a ver que D2, D3 y ABF ven la cara inferior. O sea, ahí tenía un infarto, ¿sí? Bueno, pues para no llevar mucho tiempo, este cristiano hizo 7 eventos de fibrilación ventricular, ¿sí? Entonces, por ahí por las 4 de la mañana, hace muchos años, en esa época no había en todos los hospitales médicos de guardia, intensivistas, no, no, no. Entonces, si tú tenías un paciente, tú tenías que atenderlo y quedarte ahí hasta que se estabilizara. Eso a las 4 de la mañana, ¡pum!, otra vez fibrilación ventricular. 7 veces hizo fibrilación ventricular. Y en la séptima dije, híjole, pues, estoy muy cansado. El médico de guardia, había médicos generales de guardia, le dije, oye, pues te voy a dejar, ¿no? Porque ya son muchas horas. Total que ya afortunadamente ya no volvió a fibrilar, ¿sí? Claro, falleció después, como a los 3 años, por un infarto cerebral. Era muy desarreglado, les voy a decir por qué. Cuando la familia vio que a cada rato fibrilación y a cada rato fibrilación, me dijeron, oiga, doctor, si necesita ayuda, podemos hablarle a alguien para que le ayude, porque pues, ya es mucho, pues. Y entonces, yo dije, pues tienen razón, ¿no? O sea, yo ya sé qué pasa, pero no sé por qué pasa. Entonces ya le pregunté, oiga, en una de las despertadas que dio, dije, ¿usted comenzó esto en la mañana y durmió bien? Pues no, doctor, dice yo me dormí, bueno, traté de dormir como a las 4 de la mañana. Ah, caray. ¿Y qué estaba haciendo? No, pues fíjese que era domingo, el sábado fui a una comida, empezamos a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar, sí, hasta las 4 de la mañana, pues ya dije, no, pues ya voy a mi casa. Dije, oiga, usted aguanta mucho, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana tomando. Sí, sí, doctor, ya soy muy bueno para tomar, ya ve que casi todo el mundo se vanagloria cuando aguanta mucho. Dije, sí, pero es mucho, oiga, ¿usted no le revuelve? ¿Cómo que le revuelve? Sí, ¿usted no usa cocaína? Sí, doctor, dice, pero no le voy a decir a mi familia, que no sabe. No, le digo, dudo que no sepa, ¿no?
Pero bueno, esa es la causa por la cual usted está fibrilando así. Entonces ya la familia pues también me inquieta y ya les dije, mire, pues, él está así porque usó cocaína, esto, lo otro. Y obviamente que la esposa ya sabía. ¿Sí? Y entonces esta persona, fíjense dónde era la molestia en el brazo, pero fibriló. Entonces, bueno, pero no son recetas de cocina, pero la localización, nosotros habitualmente la esperamos que esté en la cara anterior del tórax retroesternal, pero no es receta de cocina. ¿Ok? Bien. La intensidad. ¿De qué depende la intensidad? A ver, cuéntenme. Ustedes, las personas que han visto, por ejemplo, ¿de qué depende? Dicen que las Del, mujeres. del umbral del dolor, doctor, de cada Ok, persona. así es, muy bien, muy bien. Entonces, claro, la intensidad, sí, puede ser variable. Hay gente que no le da importancia, ¿sí? Hay gente que lo confunde con otra cosa y sobre todo los hombres, híjole, que nos revolcamos y ay, porque habitualmente los hombres tenemos un umbral menor al dolor que las mujeres, ¿verdad? Entonces, muy bien, la intensidad es variable, depende del umbral al dolor, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un señor, este, un señor ¿qué edad tenía este señor? Como 80 y tantos años. Y hacía ejercicio todos los días. Nadaba con aletas, pero nadaba, no me acuerdo cuántas vueltas, pero bien, bien. Y luego caminaba a esa edad y siempre había sido así. Entonces, yo lo veía por hipertensión arterial y sí, bien agradable, muy agradable. Y entonces, bueno, una vez lo vi muy bien, está muy bien, su presión está controlada, bla, bla, bla. Y regresó a los 3 meses. Y a los 3 meses le tomé un electrocardiograma y tenía necrosis inferior. Dije, ah, caray, ah, caray. Oiga, don Francisco, fíjese que su electrocardiograma es diferente. Hace 3 meses era completamente normal y ahora tiene una cicatriz ahí abajito del corazón. ¿Qué pasó en estos 3 meses? No, pues bien, doctor, bien. Nada más que un día me enfermé de amibas, una noche. ¿Cómo de amibas? Sí, sí. Me dolía aquí abajo, de la boca del estómago, ¿sí? Como por ahí. Entonces yo dije, no, pues esto no es el corazón, ¿sí? Esto debe de ser. Entonces, pues este, me pusieron un Alka-Seltzer y yo me sentía así como inflamado. Entonces dije, no, son amibas. Y ahí como las 3, 4 horas se me quitó, ya me dormí. Y al día siguiente me levanté para ir a nadar, pero me sentía cansado, entonces no fui a nadar. Y bueno, dije, voy a ir a caminar, y caminé poquito, y me sentí cansado y me regresé. ¿Sí? Entonces, ya después, los días siguientes, ya volví a hacer mi vida normal. Y fueron amigas, doctor, fueron amigos. Ah, caray. No, pues es que si el infarto es inferior, ¿en dónde duele el infarto inferior? ¿En dónde sienten la molestia, el infarto inferior? Es abajo en la cara inferior del corazón. Frecuentemente la molestia es epigastrio. Epigastrio. Por eso es que don Francisco confundió esto con amigas. Entonces, como les digo, es bien variable, ¿eh? Y hay quien no, hay quien llega, uy, me voy a morir, es muy feo, bla, 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 ¿no? ¿Sí? Bien. La duración, la duración. Esto es fundamental, fundamental, pero no es, no es cuánto tiempo dura, ¿sí?
no es cuánto tiempo dura, sino, bueno, sí, en cierta forma sí. Cuando ustedes tienen dolor, opresión, sensación de incomodidad en cara interior de tórax de más de 2 o 3 minutos, ¿sí? Más de 2 o 3 minutos, entonces pueden pensar en cardiopatía isquémica, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy frecuente, ustedes han oído hablar del síndrome de Da Costa, también se le llama astenia neurocirculatoria. No, doctor. Más recientemente se le llama corazón, eh, corazón del soldado y otra connotación. Bien, es que lo que pasa es que a veces ustedes incluso habrán sentido como un piquetito. Número desconocido. Permítanme. Sí, perdón. Entonces, sí, entonces la duración puede durar horas y hay gente que dice que días, ¿verdad? Pero lo menos que puede durar son 2 o 3 minutos. Si dura menos de eso, es muy poco probable que sea por cardiopatía isquémica, ¿sí? Y entonces yo les comentaba, a veces alguno de ustedes habrá sentido un piquetito aquí en la punta del corazón, que es fugaz. Y eso habitualmente se relaciona a una situación de tipo emocional, estrés. Por ejemplo, se le llama corazón de soldado porque esto ya es más reciente en los soldados americanos jóvenes. Ya ven que ya el servicio social son muy jóvenes y cuando hay guerra, pues órale. Entonces, ellos cuando los mandaban al frente, cuando se estaban muriendo muchísimos, entonces pues comenzaban con ese tipo de molestia. Algunos de ellos iban con el médico ahí y le decía, oiga, fíjese que siento así como un piquete aquí en el corazón. ¿Y cuánto dura? No, pues es fugaz, así rápido pasa pero me está dando muy seguido. Les tomaban un electrocardiograma y era normal, ¿sí? Luego ya les tocaba irse al frente, pues. Y entonces, pues muchos de ellos regresaban muertos, entonces les hacían necropsia, las coronarias estaban sanas, permeables, ¿verdad? Entonces, de ahí nació eso, pero es esto de síndrome de Da Costa o astenia neurocirculatoria, pues es algo conocido hace muchísimos años, pero es fugaz, ¿sí? Y mucha gente lo ha sentido relacionado sobre todo a algún proceso de tipo emocional, cuando uno va a presentar, por ejemplo, una ponencia así ante mucho público, pues de repente puede pasar eso, ¿verdad? Lo sufre mucho esta gente que cuando va a presentarse en público, de repente se traba y no puede, y suda, y le palpita el corazón muy rápido, y siente piquetes, ¿sí? Y pues, es completamente emocional, ¿verdad? Y entonces, bien, la duración es muy importante. Por lo menos dura 2 a 3 minutos cuando es isquémico. Menos de eso es muy poco probable que sea isquémico, que es lo que nos importa, ¿no? Y bien, factores que lo modifican. Bueno, para mucha gente, cuando la molestia le da haciendo ejercicio, cede con el reposo.
Pero si el problema es, si eso es una angina de esfuerzo, pero si el problema es un infarto, entonces, ¿sí? Se molesta como estés, pues, ¿sí? Estabas haciendo ejercicio, de repente sentiste la molestia, que puede ser dolor, opresión, sensación de incomodidad, ¿sí? Entonces te paras, ¿sí? Te paras y sigue y sigue y sigue, ¿sí? Entonces, a pesar de que estás en reposo, sentado, acuéstese, no, no puedo acostar, es una sensación muy desagradable. Y entonces se sienta, pero en él el reposo no lo modifica, ¿sí? O al contrario, hay gente que, como el que está haciendo ejercicio, en ese momento se lo presenta, se para, se le quita, vuelve a hacer caminata y nuevamente lo presenta. Entonces son situaciones que lo modifican, ¿sí? Por ejemplo, si la persona está en un lugar muy calientito, ¿sí? Pero afuera está haciendo mucho, mucho frío. Entonces ese cambio de temperatura también puede, es un factor que puede o aumentar la molestia o hacer que se presente. Y finalmente, cuando el dolor torácico es retroesternal, es opresión torácica, retroesternal o sensación de incomodidad retroesternal, y aparte dice, híjole, no, ustedes lo ven, fíjese, doctora, fíjese, doctor, cuando sentí la molestia, empecé a sudar, sí, pero no un sudor sabroso, ese sudor sabroso de cuando uno hace ejercicio y suda, y es más, ni le sabe el ejercicio si no suda, y entonces dice, híjole, qué padre ese sudor así calientito, ¿me entienden? No, este es un sudor frío, y la gente dice, ay Dios, esto no está bien. Y aparte pueden tener falta de aire. Cuando las personas tienen características como estas que les comento, en la localización de intensidad variable, la duración por lo menos 2 o 3 minutos, ¿sí? Las irradiaciones. No, pues las irradiaciones, como ya vimos cómo está conformado el, este, la inervación del corazón, pues las irradiaciones se van para todos lados, ¿no? Puede irse para maxilar inferior, la gente a veces lo refiere como dolor de muelas, o puede ser cara anterior del cuello, ¿sí? O puede ser en ambos hombros o en ambos brazos, no solamente el izquierdo, como todo el mundo piensa, ¿no? ¿Sí? Puede ser a los 2 hombros, a los 2 brazos. Y al epigastrio también, por ejemplo, el infarto inferior, pues es inferior, es de la cara inferior, frecuentemente se manifiesta por dolor epigástrico. O bien en dorso, también puede ser así, ¿de acuerdo? Entonces las irradiaciones son muchas y hay que preguntarlas todas, pues, ¿sí? Entonces, aunque sean las 4 de la mañana, ustedes al principio con su apunte, ya después pues, se lo van a aprender, pero con su apunte dice que estoy casi dormido, ¿qué era lo que tenía que preguntar? Ah, sí, las características. Primero ver si es dolor, opresión o sensación de incomodidad. Y luego, dónde se localiza, la intensidad, pues va a ser variable, pero tengo que ver, ¿sí? Tengo que establecer que por lo menos duró 2 o 3 minutos y cuánto dura después, pues puede ser mucho, hay horas, hay gente que dice que días. Lo que pasa es que esa gente sí tiene un infarto y luego duele y no se hace nada, duele mucho, luego se quita, pero luego vuelve a aparecer si se mueve tantito. Entonces ellos dicen que el dolor duró 2 o 3 días, pero se quitaba y le daba de acuerdo a los factores que lo modifican, ¿sí? Entonces, todo esto tienen que preguntar, aunque sean las 4 de la mañana, ¿verdad? Que no es fácil, no es fácil, ¿de acuerdo? Pero eso es semiología del dolor torácico, de la opresión torácica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si es en cara anterior, retroesternal, eso tiene mucho valor semiológico.
pero puede ser en la región pectoral izquierda, ¿no? ¿Sí? También puede ser ahí. O puede ser un sitio completamente atípico, como este señor, les digo que su problema era, el dolor era aquí, en la fosa cubital, pues, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bien. Bien, entonces vean ustedes. En esta imagen, ¿sí? Que es como normalmente lo ponen, vean. Siempre las personas, en las imágenes que ustedes están viendo, en las imágenes que ponen, vean ustedes, todos tienen puesto las manos sobre la parte izquierda del corazón, ¿verdad? Pues esto habitualmente no es así. Cuando el problema es un infarto, normalmente es así. Cara anterior de tórax y ese señor está haciendo la mano como en garra, ¿sí? Para los americanos, de acuerdo a su idiosincrasia, eso tiene mucho valor. Cuando dice el paciente que le duele y pone la mano en la cara anterior y luego le hace así como garra, como el señor, se llama signo de Levin. Y para los americanos tiene mucho valor semiológico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran ejemplificar un paciente que tiene dolor torácico por cardiopatía isquémica, esta diapositiva donde todos están agarrando el lado izquierdo, ¿sí? Y el de acá hasta se está viendo ahí, ¿no? Pues todo parece que es otra cosa, ¿sí? Aunque les puse un electro ahí que lo voy a quitar después porque... Ok, muy bien, ¿de acuerdo? La intensidad, bueno, es variable, depende del umbral del dolor. Y en los diabéticos que tienen neuropatía, ¿sí? A veces puede ser muy leve, incluso a veces asintomática, ¿sí? Por neuropatía diabética, ¿sí? Y otros dicen que sintieron que se iban a morir, que era muy intenso, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, la intensidad no siempre tiene que ser muy, pero muy intenso, ¿no? Depende como dijo Miralis, del umbral al dolor, ¿sí? Y claro, no siempre es muy intenso y no siempre sienten como que se van a morir. Acuérdense de don Francisco que dijo que eran amigas, porque el dolor era en la boca del estómago. Que eso es lo que pasa cuando hay impacto inferior. La cara inferior del corazón pues, queda aquí, entonces se confunde con dolor epigástrico. ¿Sí? La duración, excepcional que sea fugaz, ¿eh? Habitualmente es por ansiedad cuando es fugaz. ¿Sí? Normalmente dura más de 2, 3 minutos para considerarlo isquémico. Y claro, y puede durar varias horas. ¿Sí? Entonces, este, esto de habitualmente no es la parte que se repite. Pero esperamos que dure más de 2 a 3 minutos para considerarlo isquémico. Las irradiaciones al cuello, epigastrio, a ambos hombros, a ambos brazos, maxilar inferior, dorso. ¿Ok? Por la gran inervación que tiene. ¿Eh? Oh, bien. Y entonces vean ustedes, ¿sí? Este podría ser un caso de dolor isquémico. ¿Sí? Entonces, si ustedes hicieran la historia clínica de este señor,
Entonces, ustedes decían, paciente masculino, ¿a cuántos años les gusta? 60. 60. Ándele pues, paciente masculino de 60 años de edad. ¿Ok? Y después pondrían, ¿sí? Acude a consulta por, Dolor en el pecho. así es, muy bien, Antonio. Entonces, por dolor, y entonces vamos a ponerle ahí que es retroesternal, dolor en cara anterior de tórax, que lo refiere como retroesternal. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Y en qué condiciones va a decir el Señor que lo presentó? O sea, en la Al imagen, esfuerzo, ok, cuando, muy cuando bien. camina. Eso, entonces, al esfuerzo, al caminar y sobre todo al subir escalones. Muy bien. ¿Qué más? O sea, todos los datos que pone Nether tienen algo que ver. ¿Qué más? Y en temperaturas muy bajas porque está nevando. Así es, Antonio, muy bien. Entonces, lo presenta. ¿Y él en dónde estaba? En un restaurante. Claro, mira, Liz, estaba en el restaurante, pues vean, lo está cachetoncito, se ve que es comelón. Entonces, él va saliendo del restaurante. El restaurante, obviamente, que tiene calefacción. Ahí se quitó el abrigo y ahí se quitó la bufanda, ¿sí? Y ahí, estaba muy cómodo. Y el señor, pues, tiene cara de dragón. Poquito no, de haber comido, de haber echado su buena comida, pues, ¿sí? Está gordito, pues, ¿sí? Entonces, ustedes infieren que él salió de un lugar donde la temperatura era agradable, porque pues, si está frío así como afuera, pues nadie va, ¿no? Había calefacción, sabroso, hasta seguro se echó una cervecita, ¿sí? Bien, entonces, ok, y salió a un ambiente frío, ¿verdad? Vean ustedes cómo le hace Nether para que ustedes vean, ¿sí? Que hay ahí una corriente de aire, pero es aire frío, así como él lo pinta. Fíjense qué magistral este señor, ¿no? Bien. Y luego entonces sube escaleras. ¿Qué otro esfuerzo hizo él? Aparte de Está subir. cargando un maletín. Así es, y ese maletín se ve pesadito, pues, ¿sí? Se ve pesadito, era como cuando ustedes traían todos los libros juntos de fisiología y de histología y de, ¿verdad? Bueno, sí, está pesado. Ejercicio isométrico, ok. ¿Qué más hizo este señor saliendo del restaurante? Vean toda la imagen, ¿eh? No nada más lo vean, ¿eh? A ver, toda la Tiene imagen. cara, tiene cara de estresado y eso también influye. Ajá, sí, tiene cara de estresado, ajá, pero seguro sí, debe ser, pero en este caso es porque tiene molestia, porque se está agarrando el pecho con el signo Le vi. Levin. de Levin, ¿verdad? Muy bien, está en cara anterior y la está haciendo como garra. Entonces, hasta ahorita ustedes llevan una persona, es un adulto mayor, este adulto mayor tiene cara de trago, tiene tipo de dragón, está saliendo de un restaurante a un ambiente muy frío y seguramente pues comió bastante y sabroso y después de eso sube unas escaleras cargando un maletín muy pesado y Estaba ¿qué más? fumando. ¿Perdón? Ahí lo que se ve en sus pies es un cigarro. Sí, ese es exactamente el cristiano, no solamente
cometió el pecado de comer mucho, seguramente grasoso, sabroso, ¿verdad? Se echó su cervecita o sus cervecitas y luego sale el cristiano fumando a un ambiente muy frío, ¿sí? Muy bien, entonces vean ustedes, por eso les digo, ahí está el cigarro, y lo acaba de tirar porque no es colilla, está prendidito, todavía está echando humo. Se le acaba de caer ahorita que sintió la molestia. Muy bien, ¿sí? Entonces, este señor, ¿sí? Este señor tiene, seguramente, pues, fue dolor, pero podría haber sido opresión, porque no depende de que duela, sino de que se te oprima, pero sientas muy feo, pues, ay, caray, me voy a morir. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, y luego, pues el señor tiene sobrepeso y uno dice, pues, sabe Dios cómo anda el azúcar, sabe Dios cómo anda el colesterol, sabe Dios cómo andan los triglicéridos, ¿sí? Pero todo eso en esta persona pues, es muy posible que esté elevado, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, esto sería en un dibujo de Letter que este señor, híjole, es magistral, Letter es magistral, ¿verdad? Aparte de que dibuja muy bien, todos los detalles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este señor, ¿sí? De acuerdo, ya veremos más, de acuerdo a la ondulación y de acuerdo a otras características, ver qué tipo de cardiopatía isquémica, porque hay de varios tipos. Pero lo importante es determinar que la molestia, que aquí le pongo dolor, pero podría haber sido presión o sensación de incomodidad en cara anterior y tórax en un paciente con todos estos factores de riesgo alterogénico. Pero ya les dije que frecuentemente, sobre todo en urgencias, los pacientes que van con dolor torácico, la causa menos frecuente es cardiopatía isquémica. ¿Sí? Igual en la consulta externa, mucha gente va por dolor torácico, la causa menos frecuente es cardiopatía isquémica. Pero, si se te pasa un caso de cardiopatía isquémica, a lo mejor sobre tu conciencia vas a cargar la muerte de una persona, que no hiciste diagnóstico de cardiopatía isquémica, te dijiste, no se preocupe, sí, lo que tiene es una mialgia pectoral y entonces lo mandas ahí con un antiinflamatorio no esteroideo y resulta que saliendo del hospital o del consultorio, el paciente, ¿sí? Van y te avisan, oiga, un señor que salió aquí de su consultorio, ¿sí? Que acaba de caer ahí en la calle, ¿no? Entonces, cuidado, ¿sí? Pero no piensen que todo es cardiopatía isquémica, pero que no se les pase, ¿no? Entonces, sí, el síndrome de la costa, astenia circulatoria, también, sobre todo en gente joven ansiosa, tiene por ejemplo, miren, tendinitis. A mí este dibujo, este, me gusta para tendinitis. ¿Sí? Es aquí, región pectoral izquierda, y más o menos en el sitio donde se inserta el pectoral, aquí. ¿Sí? Entonces este me gusta para tendinitis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y, ok, todo eso hay que tomar en cuenta. Muy frecuente en los jóvenes. Si alguien de ustedes me dijera, doctor, híjole, siento bien feo aquí, y es en la cara anterior siento, pues, no sé, una molestia medio rara, sí, y de repente como que me falta el aire, híjole, tendría un infarto.
No, no lo más seguro es, ¿qué desayunaste? Chorizo. Ah, ¿y no te dan agruras con el chorizo? Sí, pero híjole, estaba sabroso, entonces pues, comí bastante. Y aparte del chorizo, ¿te gusta el picante? Sí, doctor, sí, no, no. Una salsa que hace bien sabrosa, bien picosa. Entonces chorizo, frijoles y aparte salsa. Ah, caramba. Sí, ¿y qué sentiste después? Después sentí así como una molestia aquí, doctor, pues es en el corazón. Usted dice que en la cara toda retroesternal, ¿sí? Ahí lo tuve, fíjese. Ok, ¿y no te dio ganas de vomitar? Sí, sí, y no sentías así agruras. Sí, fíjese que sentía muchas agruras y luego no sentías así como que la comida o el ácido se te subía para arriba. Sí, fíjese, de repente a veces hasta acá, ¿verdad? Por eso dicen que muchos casos que diagnostican de amigdalitis, en realidad es por reflujo que llega hasta acá. Con todo eso que dices, ¿sí? ¿Cuántos años dices que tienes? 21, 22. No, 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 no. Lo que tú tienes es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque chorizo es muy, muy condimentado. Entonces, recuerdo, o bien, la osteocondritis, enfermedad de Tietze. Puede haber osteocondritis en cualquier unión condroesternal. Y hay unión condroesternal en todos los sitios donde una costilla se une al esternón. ¿De acuerdo? Pero se le llama enfermedad de Tietze cuando es una osteocondritis, pero le llamas enfermedad de Tietze. Tiene que ser una unión condroesternal que se confunda con dolor torácico por cardiopatía isquémica. Entonces, ¿a qué nivel tendría que ser la osteocondritis? ¿Aquí? 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 ¿Dónde sería? Puede ser en cualquier unión condroesternal, derecha o izquierda, de los dos lados hay. ¿Dónde se confundiría con cardiopatía isquémica? ¿Aquí? Aquí. Aquí. El lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, muy bien. Finalmente llegamos. Tercero, cuarto unión condroesternal izquierda. Esa muy frecuentemente se confunde con cardiopatía isquémica. ¿Con qué hacen el diagnóstico diferencial? ¿Con qué maniobra? Muy fácil. Es una persona habitualmente joven, hace ejercicio, muchas veces levanta pesas, ¿sí? Y dice, ¿dónde te molesta? Aquí. Si respiras hondo, ¿te duele más? Ay, sí, me duele más. ¿Por qué? Porque ustedes movilizan la unión contraesternal, ¿sí? Y después le aprietan. ¡Ay! ¿Sí? Dígito presión en el sitio donde le duele, bien positivo. ¿Sí? Me molesta un chorro. Y con eso hacen el diagnóstico. ¡Ay! Híjole, ahí me duele, ahí es el dolor. ¿Ok? Osteocondritis, enfermedad de Tietze. Bueno, creo que ya se va acercando la hora. Bien, aquí lo vamos a dejar, ¿no? Creo que nos falta un poquito más.
Ok. Bien. Está bueno, vamos a dejarlo para mañana porque ya faltan 2 minutos. Ándale pues. Ok, muy bien. ¿Todos bien? Ernesto Castro, ¿bien? Sí, doctor, todo bien. Pues, muy bien. A todos los demás los veo. Muy bien, muy saludables, muy bien. Qué bueno. Ándale pues, desayuno sabroso y que tengan un buen día, ¿no? Sí. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Igualmente, doctor, gracias. Gracias.